Ya. Bueno, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a explicar el segundo libro que trata de la raza, etnicidad y emigración. En este libro básicamente se va a hablar sobre, a ver, poniendo así como breve introducción, es que en este libro analizaremos las ideas de raza, de etnicidad y así como también en este se preguntará, ¿no? ¿Por qué las divisiones étnicas y raciales producen conflictos sociales con tanta frecuencia? Como ha ocurrido en Sudáfrica y en muchas otras sociedades, ¿no? También se hablará sobre el prejuicio, la discriminación y el racismo. Ahora empezaré con los conceptos clave que sería la raza. Bueno, algunos autores han distinguido la raza como 4 o algunos 5 razas principales, ¿no? Y otros autores, otros sociólogos han distinguido esta raza en 3 docenas, ¿no? Y estas divisiones han surgido a través de las semejanzas culturales y también en la pertenencia cultural. Am, ya. Ahora vamos a definir el concepto de racismo, así como nos indica en el libro qué es el racismo, ¿no? En el libro nos dice que puede entenderse como un conjunto de relaciones sociales que permite, a partir de rasgos que tienen una base biológica, ubicar a los individuos y a los grupos y también así asignarles, ¿no? A diversas atribuciones o competencias o como también se puede decir funciones, ¿no? Ya. En esa parte también se explica que básicamente se refiere a las distinciones raciales. Las distinciones raciales, disculpa, son algo más que formas de describir las diferencias entre los seres humanos. También son importantes como factores relacionados con la reproducción. Las distinciones raciales, como por ejemplo, está entre un negro, entre un blanco, entre un mestizo, entre, así como aquí en el pelo dice, un poco amarillo, esto, o trigueña, ¿no? Así lo distingue. Otra de los puntos que se toma en consideración en este libro nos explica sobre la racionalización, ¿no? Que trata sobre, bueno, se le dice en el libro, ¿no? Es al proceso que utiliza las interpretaciones de la idea de raza para clasificar individuos o grupos de personas, ¿no? Eso sería la racionalización. Luego, hablaremos sobre la etnicidad. ¿Qué es la etnicidad? Bueno, conceptualizando es que hace referencia a las prácticas culturales y a las perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas. Em, para distinguir a estos grupos étnicos de otros o para verlos distintos, se puede considerar la lengua, la historia, también la ascendencia, la religión, también estaría ahí la forma de vestirse o adornarse, ¿no? Así como, por ejemplo, los venezolanos. Ya. En una parte del libro dice, ¿no? Que la etnicidad no es innato, o sea, no nace con nosotros, sino lo adquirimos. Por eso indica que es un fenómeno completamente social, que produce y reproduce con el tiempo, o sea, evoluciona algo así. Consecuentemente, bueno, voy a decir más sobre la etnicidad, en qué consiste. También se dice que la etnicidad no es estática ni inmutable, así como dije, evoluciona, ¿no? Es aprendida en generación. Esta etnicidad fluye y se adapta al cambio de las circunstancias. Como está sucediendo en el caso de bueno, los venezolanos están adquiriendo, ¿no? Costumbres, o mejor dicho, tradiciones de nuestro país, ¿no?
Em, en el libro nos da claro ¿no? sobre el caso de los estadounidenses de origen irlandés, ¿no? Donde se puede apreciar claramente cómo se han mantenido ciertas costumbres populares de Irlanda, aunque transformándolas en el contexto de la sociedad estadounidense. Esto quiere decir, como ya les indiqué el ejemplo de los venezolanos, ¿no? Ellos han venido, inmigrado de su país aquí, ¿no? Pero ellos, o sea, siguen teniendo las mismas costumbres, pero se han adaptado o han transformado sus costumbres a lo de nuestro, ¿no? Al del Perú. Ya. Ya, los grupos minoritarios. Básicamente los grupos minoritarios se encuentran o son, ¿no? Los desfavorecidos en relación con la mayoría de la población. Y tiene un cierto sentido de solidaridad de grupo, de pertenencia en común. Como, por ejemplo, puede ser, ¿no? También, bueno, también a grupos minoritarios se le puede llamar a esa, o sea, por ejemplo, en el país existen mujeres y varones, ¿no? Pero hay mayor cantidad de mujeres, pero estas mujeres son desfavorecidas. O sea, no tienen las mismas oportunidades que los varones. Entonces, eso se le llamaría grupo minoritario. O sea, no solamente se le denomina esa cantidad, ¿no? O sea, no es así tal como dice, los grupos minoritarios son así, se determina la menor cantidad, no es así, sino los desfavorecidos, los que tienen menos oportunidades. Ya. En una parte también se indica que las personas que pertenecen a estos grupos minoritarios a veces promueven activamente la endogamia. ¿En qué consiste esto? Es el matrimonio dentro de ese grupo, solamente dentro de ello, para así mantener vivas sus peculiares culturas o costumbres, ¿no? Ya. Ahora hablaremos sobre el prejuicio y la discriminación. El prejuicio alude a las opiniones, actitudes que tienen los miembros de un grupo respecto a otro. Por ejemplo, podemos darnos el caso de que una persona enjuicia a otra sin, o sea, sin conocerla, ¿no? Las personas pueden tener prejuicios favorables, o sea, positivos, a ciertos grupos a los que se identifica y prejuicios negativos contra otros. Ahora hablaré sobre los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son caracterizaciones fijas o flexibles, perdón, de un grupo de personas. Los estereotipos suelen aplicarse a las minorías étnicas. Y el claro ejemplo de ello es creer que todos los hombres negros son por naturaleza atléticos. Un estereotipo puede ser, ¿no? Digamos, yo soy de Tinta y ustedes son de Sicuani. Entonces yo, el estereotipo que tengo, todos de ahí son, o sea, de un varón, todos son mujeriegos. Entonces sería un estereotipo de grupo, ¿no? Todos los varones son mujeriegos. En esa parte también nos explica sobre la plástica, bueno, claro, la práctica del chivo expiatorio. Esta es habitual cuando dos grupos étnicos desfavorecidos encuentran competencia mutua por motivos económicos. Esto quiere decir, digamos, que, a ver, por ejemplo, puede ser, a ver, entre los venezolanos y entre los pobres. O sea, ellos pertenecen a grupos desfavorecidos, ¿no? Porque no creo que un venezolano tenga las mismas oportunidades que un peruano, porque esta es nuestra nación. Pero en comparación con los pobres, ¿no? Ellos tienen, bueno, competencia, ¿no? Ya, en una parte también este concepto de chivo expiatorio se da a grupos que se caracterizan por su falta de poder relativo, porque son
un determinado color, ¿no? Ahora hablaremos sobre la discriminación. La discriminación básicamente es la conducta real que se tiene con los demás grupos o a un individuo. Puede apreciarse en actividades que privan a los integrantes de un determinado grupo de las oportunidades de los que otros disfrutan. Creo que esa discriminación cada uno de nosotros siempre lo hemos vivido, ya sea individual o grupal, ¿no? Como por ejemplo, en una empresa, ¿no? Va a buscar dos personas, ¿no? Una de color, que sería blanco, y otra de negro, ¿no? Y suele, o sea, el de color blanco, la persona, bueno, perdón, la persona de color negro es discriminada, ¿no? Por su color. Entonces, el empresario, el gerente de esa empresa, o sea, no lo contrata. Por más que el blanco, o sea, no tenga la misma capacidad que el negro, ¿no? Sino que tenga una menos capacidad, pero lo contrata al blanco, simplemente por discriminación. En el libro también nos menciona tipos de discriminación. Hay la discriminación directa que va a ataques racistas, así como el ejemplo que ya les he mencionado sobre el color. Indirectas, esta va a la educación inadecuada, que va, creo que yo mencionaría en una educación inadecuada, es entre los pobres. Bueno, lo diría, ¿no? Del campo, de la zona rural y entre la zona urbana, ¿no? Porque la educación no es adecuada en la zona rural, no tienen las mismas oportunidades que tienen, ¿no? La zona urbana, ya que los docentes, los que tienen menos nota que ellos dan, les mandan, ¿no? Al campo. También hay otro tipo de discriminación que es estructural. Esta es la que carece de viviendas apropiadas, ¿no? ¿Qué es el racismo? Ahora hablaremos sobre el racismo. El racismo es una forma muy extendida de prejuicio, muy extendida del prejuicio. Este prejuicio se basa en distinciones físicas socialmente significativas. Yo he buscado así para entenderlo más qué es el racismo, ¿no? El racismo es el odio, el rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o lengua, por lo que a este impide, ¿no? El goce de sus derechos humanos. Esa persona racista es, o se puede considerar racista, es quien cree que algunos individuos son superiores o inferiores a los demás en razón de diferencias basadas en la raza. Esto quiere decir que los blancos, bueno, eso suele pasar siempre en todos los países del mundo, que yo sepa, porque, o sea, los blancos se creen, ¿no? Superiores a los de color. Ya, el racismo institucional, este racismo institucional se da más que todo en las empresas, ¿no? En las empresas, en las instituciones. En el libro nos da un concepto sobre el racismo, ¿no? Que es de Mark Persson. Él dice, ¿no? ¿Qué es la incapacidad colectiva de una organización para proporcionar servicios adecuados y profesionales a determinadas personas a causa de su color, su cultura o su origen étnico, que puede observarse o ser detectada en los procesos, las actitudes y el comportamiento que equivalen a discriminación mediante prejuicios inconscientes, la ignorancia, la falta de consideración, los estereotipos racistas que discriminan a las personas que pertenecen a las minorías étnicas. Ese es el concepto que da Max Persson, ¿no? Ya, ya. En esa parte también hablaré sobre el etnocentrismo, el cierre de grupo y asignación de recursos. El etnocentrismo es una combinación de recelo, que básicamente este recelo podría ser la falta de confianza hacia mm, hacia los forasteros y de la tendencia a evaluar las culturas de los demás en función de la propia, ¿no?
ya que en ese tiempo los forasteros eran considerados extraños, bárbaros o inferiores moral y mentalmente. El etnocentrismo y el cierre de grupo son con frecuencia van unidas, ¿no? Enlazadas, ya que el cierre significa el proceso mediante el cual los grupos mantienen límites que se les separa de los demás, ¿no? Así como sucede en nuestro país, ¿no? El cierre es eso que nos determina a los departamentos, ¿no? Que son los 24 departamentos, es lo que nos determina, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más puedo hablar? Ya. Ya, las teorías de conflicto en el libro nos hablan más que todo sobre sobre el conflicto que se interesan por los vínculos que existen entre el racismo y el prejuicio. Por otra parte, ellos mencionan sobre el conflicto que existe entre las relaciones de poder y desigualdad. Ya, eso sería todo, chicos. ¿Continúo? Ya. Voy a explicar sobre la integración, diversidad y conflicto étnico. Primero, algo general, explicaré de la integración, de la diversidad y el conflicto étnico. La integración es la diversidad étnica de algunos estados como puede ser el Oriente Próximo y también el Europa Central. Y también hablaremos sobre las migraciones regionales y las migraciones internacionales, que se están acelerando con mayor integración de la economía global. También hablaremos sobre la diversidad, en especial sobre la diversidad cultural, y en el conflicto étnico hablaremos sobre la desigualdad en los trabajos y en el centro laboral. En los modelos de integración étnica habla sobre la asimilación, que es cuando tú migras y tienes que abandonar tus costumbres, tus prácticas y tienes que amoldear tu comportamiento y tus valores y tus normas a la ciudad o al país que tú estás yendo, porque sabemos que tú tienes una diferente cultura al de ese país y para que tú en esa cultura te puedas integrar bien y te puedan entender, tienes que amoldear tus conductas, tus valores, tus creencias para que puedas integrarte. También habla sobre que cuando las personas de diferente cultura migran a otro país, es muy difícil adaptarse porque tienen diferentes culturas. Y de ese país ya también es como que reciben mucho daño porque tienen diferente cultura. Y no, o sea, tú no puedes, si tú no conoces sus culturas de esa persona, entonces esa persona a veces se puede sentir ofendida porque tú no sabes sus culturas. Pero también no podemos ser adivinos para saber su cultura y por eso es que se sienten ofendidos porque no respetan sus culturas. Y también habla sobre la diversidad cultural, que la diversidad cultural es cuando una sociedad está constituida por varias personas de contextos étnicos muy diferentes, así como ya hablé, y también hablamos sobre el multiculturalismo político, que es cuando otras culturas se involucran más en el Estado y en todo sobre la política. Pero antes eso fue difícil, ya que cuando tú inmigrabas a otro país no, no respetaban tus derechos, ya que tú estabas en otro país y no en tu país. Y por eso que luego de mucho tiempo lograron establecer como derechos para esas personas que migran con diferente cultura, pero no se logró al 100% porque también hubo algunas personas que no lograron asimilar todo esto. Por eso
se creó como que calles para que, digamos, en esta calle están todos los de Tokio, en esta calle los de México, para que se pueda distinguir sus costumbres y sea fácil integrarse las personas de ese lugar, a esas culturas, sepan y conozcan más de su cultura. También hacen una encuesta en el 2000, un censo en el 2001 y ven que hay más culturas étnicas eh, en ese país, como puede ser en Estados Unidos. Ven que más hay esas culturas como puede ser los negros, los chinos, los mestizos. Hay más eso que los blancos. También habla sobre ese conflicto étnico que les dije en el centro laboral. En aquí habla sobre que hay una injusticia con los que son de otras culturas y los blancos, que porque son de otras culturas, de otras minorías étnicas, desprecian su talento y no le dan un mejor salario. Pero a un blanco que es de su mismo, del país, de ese mismo país, sí le dan más preferencia. ¿En qué sentido? En que su pago es más y a pesar que no tiene muchos conocimientos, tiene un ascenso. En cambio, las personas de minorías étnicas tienen un salario muy bajo y no, a pesar que tienen esa capacidad digamos, llevar un trabajo o asumir una obra, no, no lo valoran las personas blancas, porque consideran que son de su país y deben irse a su país y que ellos tienen diferente cultura y que solo los blancos son más que ellos. Solo eso. Gracias. Otra vez. Sí, hay eso, de que dentro de ello se va a hablar de justamente de que repercute tanto en lo que es el sector económico, el sector salud, también en el mismo empleo, la educación que van a recibir y todo ello, la forma en cómo van a recibir esta educación. Bien, creo que También en el texto hay como preguntas como mira, ¿cómo se puede encajar la diversidad étnica y evitar el estallido de conflictos étnicos? Y pues yo pienso que para que no haya esos conflictos debemos respetar sus culturas de esas personas, así como ellos respetan nuestra cultura y no haya ese conflicto. ujú, o al menos concientizar, que exista programas que concienticen justamente este tema en los colegios, en las escuelas, porque creo que a partir de ello incluso los mismos, eso van a interiorizar los mismos jóvenes y lo van a poder poner en práctica y también expandir en su familia, en su entorno familiar y todo ello. ¿Alguien más quiere agregar algo o pasamos también a lo de... Porque hay yo un Ujú. poquito, porque al momento que esas personas vienen a nuestro país, nos traen más conocimiento de su cultura y yo siento que no lo debemos tomar como una amenaza, sino como una oportunidad de conocer su cultura. Claro. Ay, ¿qué es esto? Ya. ¿Cómo se levanta la mano? No sé, simplemente habla. Ah, ok. A ver, yo quería dar un punto de opinión frente al tema que hablo sobre los estereotipos y los problemas de desigualdad que producen, obviamente, o no, el tema de la discriminación, tanto en los sueldos, cómo influye esto en algunas, nadie no voy a inventar el concepto, como el racismo, como los estereotipos puedan desempeñar un rol tan fuerte en nuestra sociedad a tal punto
que incluso la economía sea un factor variable ante algo que no debería ser, en casos de raza, por ejemplo. El problema siempre se abarca, o bueno, Biden siempre trata de abarcar en zonas industrializadas. Ya dije que industrializados se entiende como países del primer mundo, um, en el que curiosamente um, los índices de discriminación son mayores que al de países que no se consideran como tal, o sea, no se consideran industriales. Estados Unidos tiene una gran tasa de racismo, de discriminación, Francia también, y ustedes encontrarán cómo, sí, Francia, ayer hablamos de los tipos de emigración, de hecho, en la emigración, uh, lo que hace Francia es priorizar aquellos países, generalmente africanos, que fueron parte de su colonia. Ya eso se ve reflejado en los jugadores de fútbol, en algunas personas empresarias de origen afro, entre muchos. Pero el problema aquí es que no toda la gente que técnicamente emigra hacia África disfruta o goza de los beneficios que el país dispone. El problema de racismo hace que estos se vean obligados a sentarse en lugares lamentables, hace que la población africana se vea desplazada a lugares a los que ellos consideran adecuados, cuando en realidad son lugares peligrosos, um, baratos y de mala vida, que no fue generado netamente por ellos, sino por la mera demografía del lugar. Uh, Ahora, eh, sobre los estereotipos, también juega un rol fundamental el pensamiento de la sociedad frente hacia la comunidad, en este caso africana, produce un disgusto demasiado gigante, hace que muchos no quieran trabajar con ellos, se instauran traumas y esas cosas que juegan un rol que en vez de mejorar perjudica a la población afectada que hace parte de África. Eso sería todo. Flor, ¿querías decir algo? Sí, quería abarcar más que todo que, bueno, sobre la discriminación, ¿no? Bueno, existen diversos o bueno, varios tipos de discriminación, ¿no? Que, bueno, que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿no? Esto sobre ¿cómo se dice? Sobre la huelga que se está haciendo, ya que existe esa discriminación, ¿no? A las personas del campo, a las personas de la sierra más que todo se podría decir, o las personas del sur, ¿no? Que están siendo discriminadas por las personas de Lima, ¿no? Otra de las discriminaciones también que se puede considerar es, creo que lo he hablado anteriormente sobre la discriminación de instituciones. Eso realmente está intacto, ¿no? O se da en las empresas, ya sean industriales o cualquier otra empresa que, bueno, está en nuestro país, ¿no? Solamente eso. Ah, no hay, actualmente creo que se hace eso de concientización, pero también se da por el hecho también de las redes sociales. En las redes sociales están como partidas divididas, ya que las redes sociales nos permiten estar más conectados unos con otros, conocer la vivencia de las otras personas eh, y también comprender las demás culturas, ser más tolerantes, pero por otro lado también se evidencia de que incluso dentro del paro se ha mostrado justamente esto, lo que es el racismo, el clasismo de tantas innumerables personas que comentan en las redes sociales eh, de forma despectiva en ese aspecto generalizando en el aspecto de la sierra y que ya están como, no sé si institucionalizando, de que ya somos de una forma, tanto el sector de la sierra como de la selva, somos de una forma cuando no lo somos.
de que somos radicales o en todos en general que somos radicales, que pues siempre buscamos problemas y no sé qué, pero ciertamente no es así. Esto es algo que se ha estado como juntando de varios años y que finalmente está explotando absolutamente todo. Se está evidenciando después de la pandemia, post pandemia, lo que sea los déficits en el sector académico, en el sector educativo, sector salud, la seguridad y todo ello. También creo que a nivel del mundo, imagino que en el pasado ha sido mucho más complicado lo que son el racismo, la discriminación y que ya era algo habitual y normal en ese sentido lo que es el racismo. Incluso había, ¿cómo se dice? Una ideología racista sudafricana que era el apartheid, que abordaba lo que es una serie de políticas públicas de segregación en favor de los blancos y la discriminación en contra de los negros. Y que de alguna forma también actualmente eso ya se ha rechazado completamente. Hay nuevas políticas, nueva constitución que Nelson Mandela incluso ha realizado en 1996. Lo hablamos incluso en la sesión que no se pudo grabar, ¿no? ¿Ya? Y que justamente ayuda a eso, a desarrollar lo que es una justicia social y también basar o establecer una sociedad que esté principalmente sustentada en los valores democráticos y el derecho fundamental que tienen en general todas las personas, que no se puede discriminar a las personas por su color de piel, sus características físicas, que es algo absurdo, y que también, por ejemplo, nos explica, o al menos nos impone, que nos dice de que el pueblo tiene que hacer exigible estos derechos socioeconómicos, que a la dignidad, al no ser tratados como, digamos, animales o como discriminados. Y eso básicamente. Bueno, podemos aprovechar estos 4 minutos. Compañeros, una pregunta. O sea, entonces, todo lo que nos dicen a nosotros de la parte del sur, ¿no? Que somos serranos, terroristas, ¿eso qué se le llamaría? O sea, ¿estereotipos o prejuicios? Yo pienso estereotipos. No, prejuicios. Ya, entonces está bien. Ujú. Estereotipos más que todo tienen que ver con las actitudes sí, las actitudes que tú difieres de las personas. Algo parecido. Por ejemplo, el estereotipo... O sea, es algo social, es algo adquirido, algo así. Ajá, podría decirse que es una, entre comillas, construcción Pero social. ¿por qué tienen esa mentalidad? Porque yo antes tenía esa mentalidad de que los que estaban en Cusco tenían como que más oportunidades, más conocimientos. En cambio, los que éramos del campo, así como donde yo vivo, Sicuani, no tenían esas capacidades. Y cuando me estaba preparando y vi que ingresaban más de Sicuani, ahí vi que los del Cusco no son tan inteligentes y los del campo siento que son más inteligentes, pero no tienen esas oportunidades de que vengan buenos profesores y les enseñen más cosas. Ujú. Ujú. Creo que es parte también de lo que el sistema construye y también del pasado también, lo que nos dicen nuestros papás, que en eso es una construcción social. Tanto el racismo como la etnicidad, e incluso el mismo profesor lo dijo, es una construcción social que se va a estar dando. En este sentido, por ejemplo, en la sociabilización, nosotros de alguna forma lo que escuchamos de nuestros papás, lo que ellos nos enseñan, sus vivencias que han pasado, nos lo transmiten y eso nos muestra más o menos de que siempre ha sido así, de que los de la ciudad tenían más o de cierta forma también estaba todo centralizado en la ciudad y lo dejaban, por así decir, lo que es las obras o no se concentraban tanto en lo que es el campo, la educación y en este caso enviar, digamos, más comercio, las mismas personas. Lo que buscan es ganar, tener ganancias. Entonces, ¿dónde va a haber más personas que donde se pueda explotar justamente o tener mayor éxito? En las ciudades. Por ejemplo, en Tinta, poner, digamos, un supermercado, un Real Plaza, no vende técnicamente. Entonces buscan siempre las ciudades, las cosas grandes.
pero hoy en día creo que eso, con todo lo que está pasando, está cambiando. Ya no se está viendo a las ciudades como algo, como el wow, qué bonito, que no sé qué, que, que es donde vamos a donde vamos a tener un mejor futuro, ya no. Pienso que desde donde estamos podemos lograr llegar a hacer nuevas cosas. Eso es lo que ahora poco a poco nos estamos dando cuenta. No necesariamente es estar en las ciudades. Y también no necesariamente el gobierno tiene que estar centralizando todo en lo que son las ciudades. Ay, no, Dios mío, un minuto. Ya, bueno, prosiguiendo con la parte, es necesario acotar que nos cambiamos de plataforma de Meet a Zoom, porque Meet, bueno, es Meet. Bueno, prosiguiendo con el tema del libro propuesto para Anthony Giddens, vamos a hablar de la vivienda. La vivienda juega un rol muy importante al momento de determinar los grados de discriminación hacia ciertas personas de diversos orígenes. La vivienda es claramente el reflejo de cómo una persona se está desarrollando en una sociedad. Una casa desordenada da referencia a que la persona, además de tener poca adecuación con el entorno, pues simplemente no muestra un buen ejemplo. Quizá también se vio influido por los factores que lo rodean. Ya. Vamos a hablar de que el acoso racial que surge entre la población blanca y no blanca es tal que la hostilidad étnica que se produce genera que la población que se sienta discriminado, que la población que se sienta eh, bajada, se sienta abucheada, tenga que irse a un lugar como es un lugar hostil. Por ejemplo, aquí mencionan a Gran Bretaña y en Europa, pero podemos hacer un ejemplo aquí en nuestro continente, en América, en Detroit, para ser más específicos, de cómo el racismo conlleva a muchas personas a generar que Detroit sea considerada una zona de delincuencia, una zona meramente de población negra, por el simple hecho de que han sufrido tanta discriminación que se han vuelto obligados a ir a ese lugar. Ahora, una parte que me interesó de ese capítulo es cuando menciona a las personas de clase india, de origen indio, que tienen, solo ellos, al menos en Europa, tienen grandes oportunidades o grandes chances de poder ocupar trabajos fuertes a comparación de otras razas. O sea, los de la India, o pues los de origen indio, hindú, supongo, son más conscientes o son más resilientes, se podría decir, porque el proceso de ser parte de una discriminación conlleva que muchas personas actúen de diversas maneras. Ah, ahora, se parte una interrogante de cómo pueden entenderse las diferencias técnicas en materia de vivienda. Para ello hay dos investigadores, que es Robert Moore y John Rex. Todo esto, estas diferencias, radican primero en la desventaja económica y va nuevamente hacia al campo de la discriminación. Estos dos factores juegan un rol muy importante, porque la pobreza significa que vas a ser manipulable, o sea que eres sometido a la fuerza de aquellos que sí cuenten con los recursos. Las personas que cuentan recursos son más poderosos que aquellas que no tienen, obviamente, ¿no? Obviamente las personas que se dan envueltas en este campo de escasa economía ya van a ser susceptibles a ser marginados y más que todo, si metemos el tema de racismo, pues simplemente al ser considerados pobres y también afros, indios, chinos, americanos, pero del sur, pues simplemente se van a ver en la condición que ya mencioné anteriormente de que se van a ir a otros lugares, supuestamente como la realidad ya bien. Otro tema que me gustó, o bueno, que está en el libro, es el sistema judicial penal. Y bueno, creo que de este tema se habla bastante
y también se referido a nuestro campo, y es que desde las décadas de los 60 todavía, los miembros de la comunidad generalmente afro han crecido o se han sentido más representados en el sistema de justicia penal. Incluso hay una película que resume al primer juez en cuanto a Estados Unidos, que se llama Marshall, el cual es muy interesante, cómo el racismo en esos tiempos imperaba, pero cómo a pesar de haber esos factores, los abogados de origen afro, los jueces, los fiscales seguían haciendo una labor impecable. Um, ahora, la cárcel no va, Giddens no relaciona mucho este tema con la cárcel, sino a los factores de por qué las personas son encaminadas a ella, ¿no? Y también del sistema legal que que sufren algunos países por el problema del origen, ¿no? Se dice que un pequeño porcentaje supongo que también en Inglaterra, sí, el libro hace una referencia en Gran Bretaña, dice que menos de un 2% hace referencia al origen negro, o sea que es solamente un 2% de abogados son de esas condiciones. Y bueno, justamente por eso, al ver una poca representación, que los grupos no blancos son más vulnerables al racismo, porque no haber defensas, pues simplemente son un punto blanco de, de racismo y de discriminación. Ahora, otro punto que se toma en cuenta aquí es el concepto de los pánicos morales. Los pánicos morales vendrían a ser una forma en la cual los medios de comunicación, la clase política, los estereotipos, los conflictos sociales generan un determinado grado de racismo o un grado de discriminación hacia una determinada población, porque al menos en Estados Unidos, cuando se habla de delincuencia, se menciona automáticamente a gente negra. Igualmente con los medios de comunicación, que cuando hablan de un tema ya lo van relacionando en campo, y también de los policías, ¿no? Entonces, ese pánico moral genera directamente un tipo de racismo. Otro tema importante cual se tomó es el conflicto étnico. Esta no va tan arraigada al conflicto de blancos, sino blancos. Que quede bien claro que blancos, además de que es blanca, y no blancos no solamente hace referencia a los negros, hace referencia al resto de origen, a indios, amerindios, asiáticos, a una gran gama. La cuestión aquí radica en el hecho de que el conflicto étnico se realiza meramente entre personas no blancas, o sea, entre personas, un chino y un amerindio, un indio con un español, técnicamente, y esto conlleva a una limpieza étnica muchas veces, o sea, conflictos meramente que van por, por la etnia, por el origen de una persona, que se generan discusiones, conflictos, peleas que se llevan a situaciones de guerra, como es el caso de Kosovo, que se habla allí, en el libro, en la guerra que eh, cuesta también muchas vidas, todo por un problema que radica más que todo en el origen, o sea, algo muy irrisorio, la verdad. Otro tema que se toma en cuenta es la emigración en la era global. Aquí se tiene que tener en cuenta que la inmigración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro país para poder asentarse, mientras que la emigración es el proceso por el cual la gente deja su país para sentarse a otro. Prácticamente la migración es el desplazamiento y la migración es el proceso de ese desplazamiento. Cómo lo hacen para recibir, obviamente, para poder asentarse en un país. También se dice que la emigración no es un fenómeno nuevo en nuestros tiempos. De hecho, desde hace miles de millones de años, en las guerras, en los conflictos que se dieron en todo el ámbito de nuestra historia, siempre había desplazamientos de personas hacia lugares, no solamente conocidos, sino desconocidos, como es el caso del descubrimiento de América, de Brasil, de colonias americanas, entre muchas otras cosas. No es un proceso que es hasta el día de hoy, que haya nacido el día de hoy. Ahora, bueno,
De acuerdo a la inmigración que se vive en estos tiempos, se ha dividido esta inmigración en cuatro tipos. El modelo clásico, el que generalmente es conocido por todos, que sucede en países generalmente del norte de nuestro continente, Canadá, Estados Unidos, y creo que también Australia, sí, Australia, eh, que se han desarrollado países en calidad de naciones de inmigrantes. O sea, naciones inmigrantes hace referencia a que en esos países eh, hay una, preponderancia mayor de gente que no es neta de allí. Allí la inmigración ha sido un fenómeno fomentado y la promesa de esos países, los ideales, se han extendido a tal punto de tener un grado de inspiración, ¿no? El sueño americano de Estados Unidos. Entonces, dijiste, genial, yo quiero ser parte de ahí. Te fuiste a Estados Unidos, te fuiste a Canadá, te fuiste a Australia. Bueno, sueño americano se refiere a Estados Unidos, pero quizá Canadá y Australia tengan otros derechos parecidos. Otro modelo, además de clásico, es el modelo colonial de inmigración. Es un modelo más que todo que se aplica en Europa, a países como Francia y Reino Unido. A diferencia de Canadá, Estados Unidos y Australia, que adaptan a todos los inmigrantes, el modelo colonial facilita el proceso a aquellas personas a aquellos inmigrantes que han pertenecido a sus colonias. Por ejemplo, Francia, hablamos de caso de los jugadores de Francia, jugadores de fútbol franceses, son ciudadanos que la mayoría provienen de África. Y históricamente grandes países de África han sido colonias francesas. Entonces se facilita el uso de ellos para su internacionalización. De Reino Unido igual, varios australianos se nacionalizan o bueno, quieren ser parte de la potencia de Reino Unido, porque obviamente es Reino Unido. Y como sabemos, Australia también es una jurisdicción técnicamente Reino Unido y todos los países que domina es, al igual que Francia. Existe otro país, otro modelo, el tercer modelo, es el modelo del trabajador invitado que genera países también europeos, pero de mayor potencia o de un auge un poco mayor al de Francia y Reino Unido. ¿Existe un auge mayor al de Reino Unido? Sí. Son los países alemanes, suizos y belgas. Alemania, Suiza y Bélgica. Países, perdón. Alemania, Suiza y Bélgica. Países que no determinan, que no promueven mucho la inmigración, que tampoco dan una prioridad a sus colonias, simplemente ellos se encargan en el material productivo, o sea, en qué ofrecen. Entonces, si dices, soy peruano y tengo capacidad de ingeniería, soy médico, soy otra cosa, ven esa capacidad y dicen, genial, tú sirves para mi sociedad. Muchos de los inmigrantes que van ahí son admitidos por su forma temporal, pero algunas personas que sí son eficientes simplemente se quedan temporalmente. Ahora, existe un cuarto modelo, es un modelo el cual todos nosotros conocemos de manera indirecta, es el modelo ilegal de inmigración. El modelo clásico, bueno, esto podría jugar un contraste con el modelo clásico, porque el modelo clásico es fomentar, pero el modelo ilegal es entrar sin la necesidad de ese grado de fomentación, que también ocurre en Estados Unidos, irónicamente. Lo que pasa con los mexicanos que cruzan la frontera de manera ilegal, con los denominados coyotes, es un ejemplo de cómo, habiendo una cultura de fomento de parte de Estados Unidos, se prefiere optar por la ilegalidad. Ahora, un factor fundamental que es parte de este proceso de emigración es el proceso de la industrialización. Los países más industrializados vienen a llamar bastante la atención. Prácticamente un país desarrollado es como abrir las puertas a un aumento del desarrollo, ¿no? Es decir, oh, genial, este país está avanzando mejor que el mío y mejor me voy a eso. Bueno, también se habla de la inmigración a la dependencia de Gran Bretaña de los inicios de los 60, de cómo en esos tiempos, poco a poco, van existiendo leyes como la Ley de Nacionalidad Británica, que se aprueba en 1981, también que prácticamente daba posibilidades de entrada a aquellas personas que querían nacionalizarse como es. También se da la nueva Commonwealth, como nueva Commonwealth, perdónenme por mi inglés,
que prácticamente eran como unas leyes, pero en las cuales eh, no eran muy estables, no era como que te daban el paso a que tú puedas vivir en en una zona industrializada o una zona de potencia, pero no te daban todas las garantías necesarias para tu subsistencia. Digamos, ah, genial, eres parte de allí, pero si simplemente no perteneces, pues, pues simplemente obtienes la nacionalidad, pero no te vamos a dar todos los beneficios. Ahora, hay un cuadro que es muy interesante, el cual se me es importante mencionar. Es un cuadro que muestra el aumento de la preocupación pública sobre la raza, cómo la raza afecta el modo de vivir, las costumbres de una persona. Y se ve que desde 1990, en que no era una prioridad tan necesaria, a principios del 2006 se vuelve una prioridad enorme, gigante, abriendo paso a estereotipos, a campañas de discriminación masiva, entre muchas otras. También existe otro cuadro que muestra la preocupación sobre las relaciones entre raza y la inmigración, o sea, el mero progreso, ¿no? El mero proceso, en el cual vemos que desde 1997, que como les digo, en esos años, en los años 90 era algo muy poco discutido o muy poco que genera una preocupación, poco a poco va teniendo un auge o una mayor preocupación a como se ve en ese cuadro que ha tenido en 2006. Una parte también interesante era, ya les hablé sobre la ley de nacionalización, la ley de asilo también, que se basaba irónicamente en el libro blanco del gobierno de las Secure Borders, la Safe Haven Integration with Diversity, en el que prácticamente estas leyes, a diferencia de la Common, era un poco más estable, en la cual las personas que solicitaban el permiso para quedarse en esa zona tenían que realizar un acto de juramentación, así como se hace en Perú, como que cuando hicieron la juramentos de los venezolanos, algo parecido, en la cual, además de jurar este grado de lealtad, también estipulaban condiciones de alojamiento para que estos puedan adecuarse. O sea, prácticamente es lo mismo que el anterior, la diferencia es que toma las condiciones y ahora de ahora en adelante vamos a respetarte tal como es. Sí, parte de mi tema. Hola. Ya. No tanto. Eh, Giddens en el libro hace referencia, y bueno, creo que también fue una confusión mía, el no poder diferenciar de manera tan específica el término blancos y no blancos. Porque blancos me hace referencia a los blancos y no blancos y hace referencia a los negros, a los chinos, a otras razas, ¿verdad? Entonces, el sistema legal, al menos que menciona Giddens, no es un sistema eficiente. Eso se ve no solamente en los casos de discriminación que se ven reflejados en la delincuencia de la población afro, de la población de distintas razas, ¿no? Pero el problema aquí radica en la prioridad que se le dan a los casos. O sea, a una persona blanca técnicamente no se le juzga de la misma manera que a una persona negra. También se ve el caso de la gente, de cómo se ve representado judicialmente la gente no blanca. Hay muy poca variedad de abogados que representen a su etnia, a su raza, a su origen, y el cual, o sea, indirectamente juega un papel fundamental, porque cuando tú perteneces a un determinado origen y ves a otra persona que te está defendiendo que es de tu mismo origen, pues esa persona va a sentir un grado también de igualdad, un grado de cooperación. Pero si fuera una persona que no fuera de tu raza, pues va a haber un poco un choque extraño. Hay más confianza que la persona que te defienda o incluso el mismo juez sea, digamos, de tu misma raza en ese aspecto.
No necesariamente que te va a favorecer, sino que te da más confianza para incluso decir las cosas como son, digamos. Ujú. Exacto. Incluso en Ese es el muchos, punto. claro, incluso en muchos, ¿cómo se dice? Mayormente lo que he visto es que mm, hay mayor racismo, ¿cómo se dice? Discriminación a los no blancos en ese aspecto, en que no se les defiende en base a subjetividades, pero también tratan de ser objetivos o aparentar ser objetivos, por ejemplo, pero de alguna forma siempre se orientan. Por ejemplo, vi muchos casos en los que a personas negras los sentenciaban a 60 años, a no sé, por casos de asesinato. Y luego, muchos años después, se descubre que en realidad esa persona negra, esa persona que habían juzgado mal. Y que ya habían pasado todos esos años y resulta que era inocente. Recording stopped. Entonces, por ese lado creo que también, incluso los mismos policías. A ver, dentro de No se te... ¿se escucha bien? Sí, sí, Leslie, se te escucha claro. Ah, ya. Pero ya no está grabando, creo. Ajá, sí, no, ya no estoy grabando con el otro. Incluso el libro principalmente se basa en ¿cómo se dice? En las sociedades americanas y europeas. La verdad no sabría decir si actualmente hay ese grado de discriminación y racismo a comparación de 20 años atrás. Pero lo que sí podríamos decir es que aún hay discriminación, aún hay esa discriminación en especial a los no blancos, o al menos no se les brinda tantas facilidades como digamos a las personas que son de ahí, de origen americano o blancas. Siempre se les discrimina. Incluso en ese caso también se dice, hay prejuicios que dicen de que todos los blancos, todos los negros parecen hermanos o parecen familia, todos parecen iguales. Y también en base a eso también se juzga a veces y se les confunde entre personas. Y no se les permite incluso em, exculparse o cuando presentan pruebas, a veces incluso se culpa simplemente por tener un culpable y ya, para dar solución. Una película que es basada en hechos reales incluso habla de ese sistema judicial y penal, que era sobre buscando la justicia, en donde se juzgaba a un señor que no había cometido el crimen, vamos a hablar desde esa premisa, había matado a una mujer blanca, y que esta mujer blanca, y que se buscaba justicia por esta mujer blanca que era esposa de un policía. Y el juez, por alguna razón, ha tomado incluso si no habían pruebas evidentes o explícitas de que esta persona había asesinado a esa persona, lo único que se quería buscar allí dentro era que se haga justicia, pero no en nombre, digamos, de esa chica o de encontrar la persona exacta quien había asesinado. Incluso hasta ahora, eso fue hace que 50 años, incluso ahora no se ha revelado quién es realmente el culpable. Solo se ha buscado una persona que sea de los mismos rasgos, raza negra, y para juzgarla que se quede en la cárcel y ya en nombre de la sociedad o en frente de toda la sociedad se diga, sí, aquí señores hemos hecho justicia en nombre de esta persona, de esta mujer. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera sido blanca, si hubiera sido negra? Si hubiera hecho esta justicia, se hubiera, digamos, tomado con tanta firmeza como se hizo en este caso. Eso a veces se invita a reflexionar también. Hay muchas personas, incluso hay videos en YouTube en donde están en el estrado el culpable que ha pasado 60 a 50 años en la cárcel, y enfrente de él el juez dice, no, perdónanos amigo, resulta que tú no eras el culpable de este asesinato, de esta violación, y ya, pero ya pasaron los años. Solo por prejuicios. Creo que aún sigue viendo eso. Por los pánicos morales.
Eso quería decir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Flor? Ah, sí, sí. Yo sí quisiera hablar sobre dos puntos, sobre lo que habló Diego, sobre la inmigración y también sobre lo que tú estás hablando sobre la discriminación a los de color, ¿verdad? Más o menos a los negros, ¿no? Sobre la inmigración, bueno, daríamos claro ejemplo sobre los venezolanos, ¿no? Ellos han emigrado del lugar porque y ellos bueno, han emigrado a nuestro para algunos para vivir, algunos simplemente para obtener más economía y llevar a su país, ¿no? Y en el otro punto donde hablas, Les, sobre la discriminación de color, sí, hemos visto también una película que es Martian, ¿no? Que injustamente se le juzga, ¿no? A esa persona esto por violación, ¿no? Donde se nota que en ese tiempo se decía que, o sea, discriminaban a los negros, ¿no? Y por esa razón los periodistas, hasta las propias personas que estaban bueno, en el juzgado y todo lo demás, pensaban que él era el culpable. No le creían nada de lo que él decía. Y en la primera parte, él mismo, por tanto, así, tanto decirle que él es el culpable, él es tanta influencia que tenía en los medios de comunicación y también todas las personas ya que eran blancas y él era de color negro, entonces él se hacía culpable, ¿no? Él decía que era al inicio que era culpable. Entonces, esto es un claro ejemplo también de discriminación mutua. O sea, esa persona se está discriminando por influencia de la sociedad, ¿no? Esa sería mi opinión. Eva, digo, Evelyn, ¿quieres agregar algo más al asunto? No, me queda todo claro. Ah, chicos, una pregunta. Ya, hablaste sobre inmigración, ¿verdad, Diego? ¿Qué relación tendría eso, pues, la raza, los grupos étnicos, así? Flor, ¿podrías repetir la pregunta? Perdóname, estoy. Ah, Te decía, ¿no? Que, o sea, tú hablaste sobre inmigración, ¿no es cierto? Entonces, en eso, en inmigración, ¿qué tendría que ver la raza, los grupos étnicos, los grupos minoritarios? Eso es lo que te preguntaba, Diego. juega un rol fundamental, más que todo al momento de realizar el acto de juzgar. Una persona que cree que estar, bueno, conociendo la sociedad con sus tiempos o conociendo que su raza, entre comillas, es la más fundamental, va a tener una potestad de discernir de una manera a los que ellos consideren inferior. Eso se va a ver reflejado en sus decisiones, ¿no? En la toma de decisiones que se hacen a corto y a largo plazo. También los policías, las autoridades, los municipales, juegan un rol fundamental en el momento de realizar acciones que tengan como fin o que tengan como punto esa acción mm, de juzgar. Ujú. Eso sería mi respuesta. ¿O alguien quiere tener otra respuesta? ¿Alguien? O, bueno, entonces damos pase a Leslie. Aquí dice tiempo restante de la reunión 2:3. ¿Qué? Sí, en esa parte, pero no hablaríamos, chicos, sobre los modelos de grupos étnicos, la asimilación en cuanto a los venezolanos, porque ellos han asimilado demasiado nuestra cultura, que yo sepa. Ahora, los venezolanos hasta se visten como nosotros, ¿sí? Hasta realizan algunas actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, o sea, en mi pueblo, yo no, nosotros bailamos el carnaval de tinta y, o sea, encontró, ¿no? Un venezolano ahí y adaptó bailar el carnaval de tinta. En esa situación sería uno de ¿no? Uno de los modelos de los grupos étnicos. Ya, solamente eso. Voy a pasar a explicar parte de del casi el final del libro,
que justamente es lo más, para sintetizar todo, y que acá nos habla sobre la inmigración y la Unión Europea, que dice que en el intento de integrar Europa se ha dejado de lado muchas restricciones que impiden o ralentizan la movilización entre país y país, dando lugar a los migrantes de países europeos, pero también la creciente polarización dentro de las poblaciones que es emigrante, que justamente la integración europea se concreta más en el acuerdo de Schinnels en 1995, si mal no recuerdo, que es firmado por una gran cantidad de países europeos, a lo cual se ha dado paso a poder movilizarse con total libertad entre todos los países que estén dentro de su jurisdicción limítrofe. A ver, tal vez podría, aunque no, se va a salir de la grabación. Pero a ver, recordemos que Gran Bretaña en específico está unido por varios países. La Unión Europea está unido por varios países. Entonces, este acuerdo permite que entre esos países exista un consenso. Entonces, los ciudadanos pueden movilizarse con mayor facilidad entre esos países, para sea comercio, sea turismo, sea cultura, sea por educación, en fin. ¿Ok? Sin embargo, esto tuvo un gran impacto en la emigración ilegal y también la delincuencia internacional, porque obviamente es más fácil movilizarse, movilizar armas, movilizar personas, hacer tráfico de órganos, tráfico de personas, trata de blancas, o también fugarse, que es lo más fácil, así como también el aumento de inmigración ilegal y poder entrar sin necesidad de documentos, haciéndose pasar por visitantes o estudiantes. Así como también delincuencia organizada, que tiene un gran crecimiento en Europa, haciendo tráfico de personas, transportando de contrabando droga, armas, artículos robados por medio de las fronteras. Incluso esto lo hablamos en el libro de Sexualidad de Género, que esto también intervenía el factor de la globalización, algo muy importante. Y que la mayoría de migración ilegal es también debido a que no es necesario tener tanta documentación dentro de los países para movilizarse. ¿Ok? Y los inmigrantes buscan justamente una mejor vida, pero desafortunadamente, al tratar de cruzar las fronteras, ilegalmente ocurren accidentes donde uno pierde hasta la vida. Un estudio, acá incluso señala, voy a citar, un estudio estima que hasta 4.000 inmigrantes se ahogan cada año en el mar intentando escapar de la persecución o la pobreza. Esto son 4.000 inmigrantes al año, pero esto es incluso entre el 2005 y 2017. Tendríamos que investigar más con respecto a nuestros años más actuales, que seguramente se ha incrementado. ¿Ok? Ahora nos habla de la globalización y la inmigración, estos factores importantes. En este apartado se va a abordar el tema relacionados con las pautas migratorias globales. ¿Cuáles son las fuerzas que impulsan la inmigración mundial y cómo éstas cambian a consecuencia de la globalización? La inmigración a consecuencia de la globalización. Hay una teoría que nos dice que es del empuja y del tira, que los que empujan son las dinámicas que llevan al hombre a emigrar. Por ejemplo, lo que empuja son la guerra, la hambruna, la opresión política o las presiones democráticas, la inestabilidad económica, que eso empuja a las personas a que quieran ir a otro lado, vivir en otro lado, emigrar. Y lo que jala es más lo que atrae a los inmigrantes, como puede ser, digamos, la condición de mejor vida, buenos establecimientos de salud, poca cantidad de población, seguridad ciudadana, una buena educación, calidad de educación. Y esta teoría ciertamente es criticada también por ser muy simple, pero creo que también bastante precisa al señalar estos dos puntos de empuja y jala. Bueno, el segundo dice que es el sistema que se genera mediante la interacción del proceso macro y micro. O sea que existen factores macro que aluden a cuestiones generales como la situación política de la zona, las leyes y normas o cambios en la economía internacional, o factores ya también micro, que hace alusión a recursos, conocimiento e interpretaciones de las propias poblaciones emigrantes.
Hay estos dos factores importantes que intervienen en este tema de la inmigración. Ok, y acá habla sobre la nueva era de las migraciones, que la migración es claramente un tema de globalización. A medida que se extiende la globalización, los patrones migratorios van cambiando y las personas van aprovechando el transporte y otras oportunidades globales para viajar, hacer turismo, mejores oportunidades por estudios, en fin. Y de esto justamente nos habla Castles y Miller en su libro de Nueva Migración, y analiza la forma en que las emigraciones afectan justamente a la composición de las ciudades, como como caracterizar nuevas pautas. Hoy en día, por ejemplo, hay una velocidad y el alcance de las migraciones ha adquirido el potencial para transformar estas sociedades, y es por ello que en su libro identifica 4 pautas migratorias que se dan en estos próximos años. Por ejemplo, la aceleración de las migraciones fronterizas, más personas vamos a decir que la aceleración invita a que podemos evidenciar de que más personas actualmente están emigrando, están migrando. Y que incluso esto se alcanza como un proyecto, entra mucho dentro del proyecto de vida de miles de personas hoy en día. El vivir en otro país, en otro lado, el de viajar. E incluso, mire, acá también investigué un poquito más en el contexto de la actual de Perú, y dice que el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, dio a conocer que en el periodo de 1990 y 2020, los peruanos que salieron del país y no han retornado totaliza más alrededor de 3 millones de personas, equivalente al 10% del total de la población peruana proyectada al 2020. Y en el país, alrededor de 1,5 millones de venezolanos se han movilizado de Venezuela para Perú, para quedarse definitivamente. Ya, exacto. Otro factor importante que nos habla es la diversificación. Ya hablamos de la aceleración, ahora la diversificación, que existe varios tipos de inmigrantes de distintas culturas y de etnias. Y que yo pienso que esto siempre ha sido desde tiempos remotos, desde tiempos mucho, mucho más atrás, se habla de la migración. Nosotros que no somos seres cambiantes, que siempre estamos cambiando, que siempre estamos queriendo dinamismo, movilizarnos. Entonces, dentro de eso, también ciertamente las culturas cambian, hay una multiculturalidad, se comparten las culturas, las formas de vida, como es el caso también que hablamos en clase sobre cómo la cultura venezolana se ha ido como interiorizando también dentro de la cultura, dentro de los peruanos, y que ya se toma algunos aspectos de su vida cotidiana, de su vida, en nosotros reflejados, y que compartimos muchas cosas de hecho, y que dentro de ello estamos combinando, haciendo un híbrido entre culturas, o también compartiéndolas, respetándolas técnicamente. El tercer punto, la tercera pauta que dice es la globalización, que ciertamente es la inmigración y emigración, se ha vuelto un carácter más global. Creo que en eso ya no hay, es bastante preciso en ese aspecto. El último punto es la feminización, que cada vez más se aumenta el número de mujeres emigrantes, que es un factor de ello, de que haya más mujeres emigrantes, es que es el cambio del mercado laboral, que dentro de ello, por ejemplo, hay más demanda creciente de las mujeres que de trabajadoras domésticas. Incluso son muy bien remuneradas, de hecho. Yo conozco a una persona que es trabajadora doméstica en otro país, en España, y es muy, muy bien remunerada, tiene seguro de vida. Sus hijos, por ejemplo, peruanos, que también se ha ido a vivir con ellos allá a España, se les brinda también educación, que puedan retomar sus estudios y tratarlos también como un español más, como un ciudadano de nacionalidad española. Y que este aumento de mujeres inmigrantes también está relacionado con el turismo sexual, el tráfico de mujeres o novias por correspondencia. Bueno,
Todo lo anterior mencionado sobre las migraciones trae consigo una serie de beneficios y problemas de los cuales los gobiernos y organizaciones tienen que encontrar una nueva manera de gestionar, porque ya no es sostenible si se sigue la globalización, la sobrepoblación, etc. Finalmente, Castells y Miller muestran una eficazmente el modo en que influye la globalización en estas pautas migratorias y cómo la inmigración tiene un potencial mucho mayor para reconfigurar a las sociedades. Como vemos, siguiendo relacionar las pautas migratorias con lo que son la teoría de globalización. Ok, ahora vamos a abarcar un punto aparte, separando todo. Acá vamos a hablar de las diásporas globales. Una forma de entender, que es una forma de entender la inmigración global, sería estudiando justamente estas diásporas. ¿Pero qué son las diásporas? Las diásporas son esta dispersión de un grupo étnico desde su región de origen hasta las zonas extranjeras, con frecuencia de forma a veces forzada y en circunstancias dramáticas. Cuando hablamos de ello, hablamos de violencia o persecuciones. Por ejemplo, tenemos diásporas africanas, diásporas indias, judías, en las que esta población se redistribuye a consecuencia del genocidio y también la esclavitud. Robin Cohen señala 5 categorías diferentes de diásporas en función de las fuerzas subyacentes en la dispersión de la población originaria, donde adopta un enfoque más histórico. Estas 5 pautas. Por ejemplo, hay diásporas de las víctimas, donde hay comercio de esclavos africanos. Estas diásporas, aunque no se habla mucho actualmente, sigue existiendo esclavitud de esclavitud en general, pero que no se evidencia o no se toma gran relevancia dentro de la información de los medios de comunicación. Luego está también las diásporas laborales, que es el trabajo forzoso de los trabajadores indios durante la colonización de los británicos. Un ejemplo, solo para diásporas laborales. Luego también están las diásporas comerciales, que es el traslado voluntario con el fin de comprar y vender productos. Luego está también diásporas imperiales, que se desplaza a personas que consecuentemente van a rehacer su vida en otros lugares y que esto es fruto de la expansión imperialista. Y finalmente las diásporas culturales, que tienen sus cimientos en la literatura, las ideas políticas, convicciones religiosas, música, estilo. Entonces todo esto se moviliza a otros lugares en donde van a poder, digamos, expandir su potencial. Todas estas comparten ciertos puntos en común, todas las diásporas que vimos anteriormente, que es un movimiento forzado o voluntario que se va desde la región de origen hasta la nueva región extranjera. Generalmente son regiones extranjeras. También que una memoria compartida sobre la región de origen y el compromiso de conservar dicha memoria y la creencia en su posible retorno. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ya. Ok, en este caso, acá nos dice de que estas diásporas, como se movilizan en grupos, a pesar de que sea donde estén, sea que estén en Perú, sea que estén en Estados Unidos, en, no sé, en España, van a buscar mantener la memoria de su origen, de el porqué de su origen, de su etnia, de su raza, su cultura, van a tratar de mantenerla. Y de hecho, al estar ellos, ¿cómo se dice?, en otro lugar, van a generar y también a tientas por un movimiento forzado que ellos, digamos, no quieren, es algo involuntario, van a crear una fuerte identidad étnica que se va a mantener a lo largo del tiempo y la distancia. También generan un sentido de solidaridad hacia los miembros del mismo grupo étnico que viven en otras áreas de las diásporas. Por ejemplo, si este grupo étnico, digamos, encuentra a otra persona que es de su mismo grupo étnico, digamos, por la calle, de alguna forma se sienten vinculados con esa otra persona y generan algo como confianza y que les invita a estar unidos. ¿Okay? A eso se refiere.
Y el siguiente es que hay cierto grado de tensión respecto a las sociedades de acogida. Un potencial para realizar aportaciones valiosas y creativas a la sociedad de acogida pluralistas. Y que estas diásporas no son fenómenos estáticos, son procesos continuos que mantienen la identidad colectiva y de preservar su cultura étnica dentro de este mundo globalizante y cambiante. O sea, no buscan a veces cambiar su cultura o con otras creencias, con otras formas de vida. Tratan de mantener lo que es su origen. Y ciertamente estamos en una era de globalización y esto da paso a quitar las brechas y fronteras que nos separan y reconocer que existe una diversidad de ideas, culturas y etnias y que se transforman e intensifican. Justamente entramos en contacto constante con estas personas que piensan de forma diferente y que viven de otra manera y vivimos en una multiculturalidad, producto de las migraciones, de los medios de comunicación, bueno, en este caso sería también de las redes sociales, ayudándonos a entender que existe una complejidad étnica, que todos merecen también respeto y ser más abiertos para poder iniciar una reconciliación social, que eso es lo que creo que es lo que más me gusta de esta parte del libro, una reconciliación social. Bien, ya estamos para finalizar los puntos fundamentales, que es un resumen de todo lo que es el libro. En primer punto, que hablamos incluso con Flor, es que las razas tienen que ver con ciertas características físicas o que las sociedades considera significativas desde el punto de vista social, pero ciertamente no va a existir una clasificación de los seres humanos como razas diferentes o biológicamente, en el aspecto biológico. Dentro de nosotros corre ciertamente la misma sangre y vamos a morir de la misma forma. El segundo punto. Algunos sectores de la población forman grupos étnicos en virtud de las características culturales que van a compartir y justamente la etnicidad tiene que ver con ello y que los hará diferentes de los demás. La diferencia étnica las diferencias étnicas son absolutamente compartidas, aprendidas y que se clasifican, por ejemplo, los grupos étnicos en idioma, historia, su religión, su forma de vestirse, de adornarse, su forma de vida. El número 3 habla de los grupos minoritarios, que nos dice que son aquellas donde quienes lo integran son discriminados por la mayoría de la población de una sociedad. Y es por ello que estos grupos suelen tener un fuerte sentido de solidaridad grupal entre ellos. Y que los grupos minoritarios no necesariamente se habla de grupos que son, hablamos de cantidad, sino más de sentirse expresarlos como menos, como personas que tienen menos derechos o más inferiores, algo así. Luego el número 4 es el racismo, que nos dice que es la práctica de adjudicar equívocamente características heredadas de personalidad, conducta a individuos que tienen un determinado aspecto. Y la persona racista es quien cree que puede justificar por medio de la biología, tachar de inferior a otras personas por sus características físicas. Luego también hablamos sobre el racismo institucional, que Flor también lo conceptualizó, y que se compone de discriminación basada en la etnia, donde se convierten en parte estructural de las instituciones sociales. También existe un nuevo racismo, que se trata de actitudes racistas que ya no van a la inferioridad biológica, como antes nombramos, sino que busca expresarse por medio de ideas relativas a lo que es el ámbito de la cultura, que son diferentes culturas y que, bueno. El siguiente son las sociedades multiétnicas, que adoptan 3 modelos para integrar los distintos grupos, que estas sociedades multiétnicas asimilan lo que es asimilación, se adopta actitudes e idiomas de la comunidad dominante, el multipod, los diferentes grupos étnicos se mezclan, y el pluralismo, que significa que los grupos étnicos viven separados pero participan como igual en una misma vida política y económica. Esas son las sociedades multiétnicas y creo que la mayoría de sociedades o países tienen esta multietnicidad, que ya sea que muchos adoptan la que es el idioma de la comunidad dominante. En el caso de Perú,
sería que de alguna forma las personas quechohablantes o actualmente el idioma, la comunidad dominante sería la comunidad de personas, digamos, que hablan castellano. Entonces, la comunidad minoritaria trata de adaptarse a ello y hablar este idioma de esta comunidad dominante. Y que también los distintos grupos étnicos se van a mezclar, como por ejemplo la comunidad venezolana, ¿no? Con la peruana, de alguna forma se han mezclado. Y el pluralismo, que obviamente van a vivir separados, pero de alguna forma también van a compartir lo que es la vida política y la económica. El 8 es que los estados multiétnicos en ocasiones sufren episodios de conflicto étnico y que recurren a la limpieza étnica, en el que crean áreas homogéneas mediante la expulsión masiva de otros grupos étnicos, generalmente los minoritarios. Esto que estoy nombrando se le denomina genocidio, que alude a la eliminación sistemática de un grupo étnico a mano de otro, con la búsqueda de alguna forma homogenizar esta sociedad para que no existan más conflictos. El último el antepenúltimo, miento. En las sociedades multiculturales, muchas minorías étnicas están en situación de desventaja respecto a la población blanca, y en áreas como el empleo, la renta, la vivienda, la delincuencia, pero hoy en día esto se ha transformado y existen muchas diferencias entre grupos étnicos minoritarios. El número 10 es que la emigración es el desplazamiento de un lugar a otro con el fin de estabilizarse, y que la emigración global es el desplazamiento entre fronteras, o sea, poder ver hoy en día que esto es muy recurrente, intensificado debido a la globalización, y que las diásporas se producen cuando un grupo étnico abandona su lugar de origen, su lugar natal, para irse a zonas extranjeras, que en su mayoría a la fuerza por circunstancias en su mayoría son a fuerza o por circunstancias complicadas que ocurrieron en su ciudad natal, en su patria natal. Bueno, eso es todo lo que iba a mencionar de esa parte para sintetizar todo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Creo que los comentarios son buenos. Bueno, yo tengo un comentario un poco breve. Creo que al fin y al cabo, como esta es la última parte del libro, nos tratan de hacer reflexionar más que todo indirectamente de las consecuencias que ha generado todo el conflicto generado por el mero hecho de la raza y del origen. Una respuesta muy simple. No, perdón, no había estado grabando. Bueno, ya. Sí, incluso vi documentales sobre la emigración y la migración que se realiza, dejando de lado que hay sobre la migración ilegal en el plan de las organizaciones criminales, dejando de lado eso, hay migraciones que creo que incluso en la clase de sociología lo dije, pero que no se entendió muy bien porque estaba nerviosa, es que el sistema en sí, a veces no de los países, no permite, al menos que no existe un buen sistema de migraciones. Justamente las personas recurren a otros medios para poder movilizarse. Como es el caso de la migración o el conflicto migratorio que existe entre México y Estados Unidos, o también el conflicto migratorio que existe justamente dentro de la misma Unión Europea, que muchas personas africanas también tratan, o de otros países, de otras etnias, digamos, la India, ¿sí? Tratan de ir a otros países, pero que no pueden porque no tienen papeles, por distintos motivos, que se demora, creo, como 6 meses eh, para poder viajar a otros países. Entonces ellos en sus circunstancias no tienen ese tiempo
porque como lo dije, a veces están en circunstancias de violencia, de persecución y todo ello, entonces no se les permite esperar tanto tiempo, y que justamente los estados o por ejemplo, la ONU no les brinda esas facilidades. Y que, por ejemplo, incluso escuché, hay muchos testimonios de personas inmigrantes de la India, de distintos lugares étnicos, que viajan, por ejemplo, cuentan su travesía. Como es el caso de un chico que, no sé, hay un programa que se llama TED, que habla de, ese chico nos explica cómo es la migración ilegal, cómo es viajar de ilegal a un país europeo, y que nos explica tanto la transición, que es muy difícil, que ha pasado caminando por el desierto de Sahara por, no sé, 10, 20 días, 10 días, y que también cruzar el mar Mediterráneo y muchas muertes existen. También hay soldados que no te dejan pasar lo que es eh, la misma, el mismo ejército, y ya cuando estás dentro, no te dan esas, al menos algunas opciones, y digamos, primero te mandan a la cárcel. Luego, en la cárcel estás como en un cuarto pequeño que parece del tamaño de un baño, están como, no sé, 15 personas. Y luego uno por uno van desapareciendo. Y es porque a cada uno lo mandan al país de origen, de donde han venido, y los dejan ahí. Y en otros casos, si es que hay alguien que, digamos, los quiera, hay lugares de acogida, los tienen por un tiempo y ya les dicen, incluso si quieres estudiar, a pesar de ser adulto, no puedes. Ya directo te mandan a los campos de cultivo y todo ello, y no te dan otra oportunidad, digamos, de vida. Entonces sigues viviendo la misma vida miserable que viviste en tu país de origen, que era la razón por la que tú habías huido de allí. Eso. Y que no hay una política o algo establecido para ello. Una organización o programas. También es muy complicado en ese aspecto. Hay mucha corrupción y todo ello. Eso. Y en eso de la migración. Eso es lo que había investigado más en el ámbito social. Diego, o Evelyn, o Flor, ¿algún comentario? Eso es entendible todo. Ajá. Incluso en el resumen también ya lo puse para que se pueda entender. Está bien, Les, gracias. Ya. A ver.